¿Cómo están mis amigos? Les saluda su servidor Cristian. El día de hoy vamos a resolver un problema de auxiliatura de la materia de cálculo 1 de la Facultad Nacional de Ingeniería, semestre 2 2023. En el problema nos pedían obtener la derivada de y con respecto a x de esta función. Esta es una función del tipo implícita y que tenía algunas peculiaridades, ¿no? Si intentáramos derivar directamente, pues esto va a salir una expresión muy gigantesca, ¿ya? Para ello, utilizaremos el método de cambio de variable, ya que observamos dos expresiones muy similares. Para poder resolver el problema, podemos primeramente escribiendo la función, ya que se puede observar alguna peculiaridad. Por ejemplo, observamos que el exponente es muy parecido al argumento del logaritmo. El problema es que el signo arriba es positivo y acá es negativo. En el logaritmo podemos intercambiar el denominador con el numerador, ¿no? Es propiedad de exponentes, siempre y cuando esté elevado a la menos 1. No olvidemos eso, se puede intercambiar. Ahora también, en los logaritmos, esta potencia puede venir delante. Es decir, esto sería negativo. Y ahí tendríamos una nueva expresión un poco más amigable. Utilizaremos un cambio de variable. Cambio de variable. El cambio de variable será el siguiente. Vamos a decir que u va a ser igual a la expresión que se repite, ¿no? Tanto aquí como en el argumento. ¿Ya? Entonces, nuestra función implícita tendría la siguiente forma. E elevado a la raíz de u menos el logaritmo de simplemente u, que vendría a ser igual a 2. Ya tenemos una expresión un poco más sencilla, ¿ya? De aquí vamos a derivando implícitamente con respecto a x, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Si nosotros derivamos con respecto a x esta función, a ambos miembros tendríamos lo siguiente. La derivada de la exponencial vendría a ser la misma exponencial multiplicado por la derivada del exponente, que en realidad sería 1/2 de u elevado a la menos 1/2. Pero no acaba ahí, es regla de la cadena, ¿no? Todo esto multiplicado por la derivada de u con respecto a la variable que estamos derivando, menos la derivada del logaritmo. No hay ningún problema, eso es 1 sobre el argumento. Por regla de la cadena multiplicamos diferencial de u con respecto a x, y la derivada del segundo miembro, que vendría a ser 0. De acá obtenemos una expresión muy interesante, ¿no? Si reordenamos, tendríamos que esta expresión de acá se puede anotar de la siguiente manera: 1/2 1 sobre la raíz cuadrada de u, ¿no? Además que se podría factorizar de ambas expresiones con la derivada de u con respecto a x. Aquí tenemos una igualdad muy interesante. El producto de dos expresiones tiene que darme 0. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando una de ellas es 0 o cuando ambas son 0. El hecho de que hagamos que este factor se haga 0 no tiene sentido, porque lo que en realidad estaríamos haciendo es resolver una ecuación en función de u, pero la idea no es esa. La idea es encontrar la derivada de y con respecto a x, ¿ya?
Entonces acá, para esta igualdad, la derivada de u con respecto a x debe ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Que si tú derivas u con respecto a x, no olvidemos quién es u, es nuestro cambio de variable, esta expresión, eso debe ser igual a 0. Por tanto, derivamos con las reglas de derivación aprendidas en la materia. Esto es un cociente, entonces tendremos el denominador al cuadrado. Arriba tendríamos la derivada del numerador, que sería 1, más la derivada de la raíz de x, que sería, derivando rápidamente, sería 1 sobre 2, la raíz de y. No olvidemos que acá estamos derivando y ahora con respecto a x. Esto simplemente sería diferencial de y con respecto a x. Ese sería el numerador derivado, multiplicado por el denominador sin derivar. Estoy aplicando regla del cociente, ¿no? Menos el de arriba sin derivar, multiplicado por la derivada del denominador, que sería 1 menos, derivando la radical, sería 1/2 de la raíz de y. No olvidemos que como estamos derivando y, multiplicamos por regla de la cadena, derivada de y con respecto a x. Todo esto debería ser igual a 0. No tiene sentido que el denominador sea 0. Por tanto, hacemos que solo el numerador sea igual a 0. Entonces puedo agarrar toda esta expresión y distribuirla. Todo esto multiplicado por 1 sería la misma expresión, más, ¿no?, la misma expresión esta multiplicada por este otro factor, ¿no? Desarrollando tendríamos entonces estas expresiones. No olvidemos los signos, ¿no? Menos por menos da más, y a toda esta expresión vendría multiplicada x más la raíz de y. Lo podemos poner ahí. Ya está, es un poco más de operaciones, no está muy complicado. X se va a simplificar con x, menos raíz de y, eso es negativo 2 veces raíz de y, eso puede ir como positivo, raíz de y de estas últimas dos podemos factorizar lo que estamos buscando, la derivada de y con respecto a x, que vendría a ser más esta expresión más esta otra. Entonces ya es cuestión de operaciones algebraicas, ¿no? Si por ejemplo nosotros podemos sumar estas fracciones, ¿no?, de esta manera conseguiríamos esta expresión delante de la derivada. En el segundo miembro no estamos haciendo nada, ¿no? Es evidente que aquí la raíz con esta raíz se cancela y simplemente nos quedaría 2 veces en el numerador, ¿no? 2 veces x dividido 2 raíz de y. No olvidemos por la derivada de y con respecto a x. Y esto es igual a 2 raíz de y, ¿no? Entonces, si lo simplificamos o lo despejamos, este 2 con este 2 se cancela. La raíz multiplicado por esta expresión tendríamos 2 veces y directamente y x vendría a dividir, ¿no?, obteniendo así la respuesta del problema. Esta sería la derivada de y con respecto a x de la función planteada en el problema. Eso sería todo por este video. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, inquietud que tuvieran, estoy siempre atento en los comentarios. No olviden compartirlo, darle like y siempre estoy atento a sus sugerencias y también problemas que quisieran resolver. Muchas gracias muchachos, se cuidan. Hasta el siguiente ejercicio.